De cabeza nos metemos ya en la tercera hora de Viento a Favor. Como es habitual, los días jueves recibimos a los diferentes capacitadores del puesto Chañar que nos van enseñando jueves a jueves a hacer nuestra propia huerta, conservas, bebidas, a trabajar la tierra y otros conceptos muy interesantes. Por ejemplo, en casi todas las charlas siempre sobrevoló el concepto de soberanía alimentaria e inclusive muchas veces uno escucha, ¿no? En cuestiones de debate, en organizaciones que plantean la necesidad de tener soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Bueno, nos va a servir la charla y para ello lo invitamos a la licenciada Gisela Hugo, que es integrante del equipo técnico de Huertas Familiares Agroecológicas, para hablar precisamente de este concepto que es amplio, pero que muchas veces se utiliza en algún sentido sesgado, ¿no? Porque es verdaderamente grande el sentido de este concepto. Gisela, ¿cómo va? Bienvenida. Juan y Daniela, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, Muy agradecidos bien, nosotros, te confirmo que te estamos escuchando 10 puntos y queríamos perfecto. abordar este tema que, como decíamos, los distintos capacitadores que fueron saliendo siempre mencionan, ¿no? La soberanía alimentaria, y también en las noticias está mucho este concepto dando vuelta. Sí, sí, bueno, así como vos decís, ¿no? Es un término amplio y los temas que fueron trabajando los chicos a lo largo de los jueves, los distintos jueves, agroecología, elaboración y conservación de alimentos, huertas familiares, la cría de gallinas, la granja, son como distintos eslabones, ¿no? Podríamos decir de ese entramado más amplio, de ese entramado más grande que es la soberanía alimentaria y que es como la esfera o la dimensión, la pata práctica, si querés, de ese concepto. Ahora, cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de un concepto que está muy vigente hoy, pero que en realidad tiene su historia. Claro, así es. Conceptualmente, o para dar una definición de lo que es la soberanía alimentaria, es Vía Campesina, una organización internacional que está en distintas partes del mundo, eh, que nuclea campesinos, indígenas, agricultores, productores, como los distintos niveles, ¿no? De quienes trabajan la tierra. Allá por la década del 90, en momentos en el que por ahí había una gran desregulación estatal y también apertura económica de los países, sobre todo más productores de alimentos, lleva al Foro Social y Mundial de la Alimentación este concepto, ¿no? Esta idea de soberanía alimentaria y la necesidad de discutir sobre cómo se produce el alimento. Ujú. Básicamente lo que dice Vía Campesina es que la soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos, las comunidades de distintos territorios y de los distintos estados a decidir cómo se quieren alimentar. Eso a nivel, si querés, social, pero también tiene una dimensión más política que hace referencia, y por eso el término se llama soberanía, es la capacidad que tienen los estados de definir sus propias políticas agroalimentarias sin interferencias, sin presiones externas por ahí. Ujú. Y en este concepto se me ocurre que también se mezclan dos ideas, ¿no? Yendo muy atrás, a 1800, la definición de la Constitución argentina como una nación con el modelo agroexportador. De hecho, parte y pilar fundamental de la Revolución de Mayo tenía que ver precisamente con eso, ¿no? Con la posibilidad de libre comercio de mercancías producidas y sin tener la exclusividad de un solo mercado, pero que después se fue profundizando esto. Y por otro lado, en una complejidad que vos recién hacías mención, que tiene que ver con cómo se complica o cómo se va trabando esta idea de soberanía alimentaria en un país como el nuestro, en donde los alimentos son lo principal, por casi no decir lo único que producimos y exportamos. Es decir, esos famosos commodities, ¿no? Que son lo que nos alimentan, pero también la fuente de nuestros ingresos. Sí, es interesante la reflexión que haces. Por ahí algo a agregar, ¿no? Que también lo diferencia y que esta idea de soberanía alimentaria es que el alimento no es solamente un bien o un producto a intercambiar por dinero, Claro. ¿no? La idea es que el alimento también es cultura, también son los saberes de cómo se hace ese alimento, es el diálogo que se forma en un grupo de personas cuando comemos,
toda la ancestralidad que tiene también el alimento. Entonces lo saca un poco de esta idea de commodity, que vuelve a Argentina de alguna forma productor de commodities, que no es lo mismo que productor de alimentos. Hay como distintas posiciones respecto a esto, ¿no? No siempre la soja que se produce tan a gran escala en Argentina sirve para alimentar personas, ¿no? En realidad el destino muchas veces es para alimentar animales que después que están en otros países, no precisamente en nuestro país. Pero este concepto de soberanía alimentaria en realidad va directo a eso, y va directo a ese tipo de problemáticas, porque básicamente plantea que la producción de alimentos en los territorios sea para el consumo humano, para alimentar a las personas. Y yo te saqué por ahí un poquito del eje porque habías empezado a contar distintas esferas o dimensiones que tiene este concepto de soberanía alimentaria. Claro, claro. La soberanía alimentaria básicamente tiene como una dimensión social, una dimensión más productiva tecnológica y una dimensión ambiental, ¿no? Es como son las tres patas importantes a la hora de producir alimentos soberanos. Por ahí la dimensión social es la que tiene en cuenta y valora a las personas que producen, quienes producen el alimento, es lo importante, ¿no? Que por ahí las otras concepciones que tiene, como la seguridad alimentaria, que también proponen los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, que hace hincapié en que el alimento alcance para todos, no importa quién ni cómo se haga, ¿no? La soberanía alimentaria dice, no, en realidad sí es importante quién produce el alimento. Claro. ¿Por qué? Porque la gente que vive en el campo puede vivir bien, porque puede sostenerse en el tiempo, porque puede formar proyectos de familia y proyectos de vida en el campo. Entonces, saber quién lo produce es importante. Esa es la dimensión social de la soberanía alimentaria. Después la dimensión más productiva tecnológica hace referencia al cómo se produce. Es importante que lo que se produzca en un territorio sea de una manera amigable con el entorno, amigable, con tecnologías adaptadas para que ese suelo y ese ecosistema se reproduzca en el tiempo y no se desgaste, y está totalmente vinculado a esta dimensión ambiental, ¿no? Al respeto por ese espacio, por la pacha, por quien, como se podría decir. Y que es hoy quizás uno de los ejes más convulsionados, ¿no? Que tiene que ver con el tema de las semillas, de los agrotóxicos, todos temas que hemos ido abordando en distintos espacios de nuestro programa, ¿no? No necesariamente con los capacitadores solamente de Chañar, sino también con distintos referentes que hemos ido consultando con respecto desde situaciones que se han dado en cercanías de campos allí en la provincia de Entre Ríos, con las escuelas rurales, y bueno, sin ir más lejos, también boicot al que se llamaba, por ejemplo, como punta de lanza por el tema de la compañía de alfajores, ¿no? Que había hecho este convenio con respecto a un tipo de maíz que, bueno, nos generaba muchas dudas. Claro. El trigo transgénico. Sí, sin duda, esta dimensión que podemos etiquetar como tecnoproductiva, sí, hace, y que vuelvo a insistir en esto, es toda una interdependencia, ¿no? Nada puede mirarse y entenderse de forma aislada, todo está relacionado porque así funciona el universo también. Pero sin duda la semilla es como el inicio de toda la producción agroproductiva. A veces pensamos que la agricultura es solamente el suelo y ya, y termina ahí, pero la verdad es que empieza con la semilla e incluso antes, que es quien cuidó de esa semilla y cómo se fue traspasando de generación en generación hasta llegar a lo que hoy tenemos. Hay una práctica que es ancestral, que es el resguardo, el almacenamiento, la multiplicación de la semilla, que siempre se hizo desde que la agricultura empezó hace 10.000 años atrás, y que hoy por hoy, producto de los distintos cambios y desde las miradas comerciales que hay sobre la agricultura, se fue desvirtuando y terminó siendo un producto comercial en el que lo que importa es producir más y no cómo se produce y para qué se produce.
Totalmente. Gisela, por último te voy a pedir si me ayudás a Sí. bajar a un plano de lo cotidiano, de la práctica, algunos ejemplos de los más comunes y que tenemos a mano sobre soberanía alimentaria. ¿Cuándo la ejercemos? Cuando somos consumidores y consumidoras de alimentos, somos la pata segunda más importante, ¿no? En la soberanía alimentaria. Cuando sabemos elegir o cuando por lo menos pensamos qué es lo que vamos a comer y lo que vamos a llevar al plato y compartir con las personas que queremos comer, eso es ser un actor de la soberanía alimentaria, decidir lo que queremos comer e ir y buscar en el productor que lo hace, ir a la feria y participar del espacio de intercambio y saber quién está produciendo lo que vos Claro. comés, estás haciendo soberanía alimentaria. Es un acto, si querés, individual o familiar, que después necesita de otros actos más macros, pero a nivel de cada uno, saber qué comemos y cómo lo conseguimos es una manera de aportar a la soberanía alimentaria de nuestras localidades, de nuestro barrio, de nuestros espacios. Ujú. Y en el caso de grandes cadenas que ponen los supermercados, hipermercados, cuando uno se interesa en leer, por ejemplo, qué tiene Mm. qué ingredientes tiene, si tienen azúcar, si tienen grasas saturadas y todo lo demás, ¿también es parte de ello? ¿Lo podemos leer como una parte de ejercicio de eso? Sí, totalmente, totalmente, sí. Hay mirar críticamente la etiqueta, si querés, o mirar de qué está compuesto y de dónde viene, porque esto también se conoce como circuitos cortos de comercialización, Mm, ¿no? Esta idea de conseguir la comida cercana a donde uno vive ujú. significa que la comida esa tiene menos tiempo de elaboración, menos conservantes hasta llegar a nuestra mesa, tiene menos productos innecesarios que no hacen al alimento en sí, que es lo que Claro. satisface nuestro hambre, en definitiva, y nos nutre o no nos nutre. Ujú. Ah, Entonces, esto, saber que si vamos directamente al productor o a alguien que vende lo que el productor de acá cerca hace, sabemos que el alimento es mucho más saludable que esas etiquetas inmensas llenas de letras en tamaño 5, debe ser 4, mm. que no sabemos qué significan tampoco. Totalmente. Quiero recuperar un concepto también que dijiste en algún momento y que era el tema de, también como soberanía alimentaria, el reunirse alrededor de una Mm. mesa, como familia, por ejemplo. Claro, bueno, eso se lo conoce como comensalidad, nosotros le decimos así, ¿no? Cada uno le pone el nombre que quiere, juntarse, amucharse, juntarse a comer, que puede ser muy argentino, muy de la argentinidad, el juntarse a algo, pero también tiene que estar la comida. Pero es que en definitiva, el hecho de compartir el alimento es lo que hace al alimento también nutritivo. ¿Sí? Es lo que nos alimenta desde otro lugar distinto que es más el afectivo, el sentimental, el reconstruir esos vínculos que hay alrededor del alimento que producto del acelere continuo que tenemos se han ido perdiendo y terminamos comiendo solos en nuestras casas parados, en el auto, yendo a trabajar y es ahí donde termina como desvaneciéndose lo importante que es la alimentación. Esto probablemente Victoria el jueves que viene también lo desarrolle un poco más y más enfocado en la cocina y en la elaboración de los alimentos en sí, con todo este bagaje cultural que tienen los alimentos. Excelente. Gisela, te agradecemos mucho por el tiempo y esperamos que te haya sido grato compartir este ratito con Bueno, nosotros. muchas gracias a ustedes y me encanta escucharlos. Un gran abrazo. Chao, chao. La Gracias. licenciada Gisela Hugo, integrante del equipo técnico de huertas familiares agroecológicas. Hoy abordamos el tema de soberanía alimentaria y la importancia de saber de dónde vienen lo que comemos, pero el próximo jueves seguramente tendremos una vueltita de rosca ya con la parte práctica de estos conceptos que acabamos de compartir.